Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que sea cuando estén viendo este video tutorial, que elaboré con la finalidad de que las personas que no pudieron asistir a clase por alguna u otra razón, pues se regularicen mediante este material audiovisual que estoy elaborando para ustedes y también para las personas que no han terminado el trabajo, que se apoyen en esto para que puedan entregármelo, porque tienen que recordar que es una actividad ponderable, que tiene una calificación cuantitativa y que les va a afectar de manera negativa en el dado caso en que no la entreguen. Eh, y bueno, ya sabemos que este es un procesador de datos y tengo entendido que ustedes ya llevaron dos materias de informática en los primeros años de su carrera profesional y por lo tanto doy por hecho que ya saben las cosas más básicas de Excel, ¿verdad? Por ejemplo, que esta es una casilla, que la hoja está compuesta de casillas y que por ejemplo esto es una columna, la alineación vertical. En cambio la alineación horizontal, como está en este momento, pues se llama fila. Y este es un sistema de coordenadas que Excel lo maneja de la siguiente manera. Primero nos pone en las columnas letras y en las filas números. Entonces para ubicar una casilla, lo que nosotros tenemos que hacer es, por ejemplo, en esta decir que esta es la casilla C7 y esta es la casilla D7. Entonces vamos a empezar a elaborar nuestra lista automatizada para nuestra labor docente. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es poner número de lista. Y vamos a poner en la casilla 2A o A2. Y bueno, vamos a insertar. Vamos a poner solo 5 personas, solo con el objetivo de agilizar nuestros tiempos, debido a que, bueno, los videotutoriales muy largos se prestan para que YouTube no nos deje subirlos a la plataforma. Después vamos a poner nombres. Esos ustedes se los inventan, por favor. Recuerden que Excel no corrige automáticamente la ortografía y que hay que tener cuidado con eso, pero que a fin de cuentas yo lo estoy haciendo rápido, por eso no me voy a fijar mucho en eso. Y bueno, ahora lo que vamos a proceder a hacer es que vamos a poner aquí los días que vamos a dar clase. Para que en esta columna se contabilicen todos esos días que dimos clase. Por ejemplo, yo les doy clases lunes y martes de cada semana, ¿ok? Por lo tanto, un mes tiene 4 semanas. Y si dos casillas, es decir, los 2 días de clase tienen 2 días, esto es una semana, vamos a poner 4 veces esto para que nos dé un mes. Entonces vamos a seleccionar estas casillas y vamos a proceder a copiarlas. Para copiar ambas tenemos que copiar primero la primera y después arrastrar el cursor hasta la segunda. Una vez que ya está copiada, utilizamos la clave control C y nos va a salir de esta manera, nos va a salir los puntitos que nos indican que estamos utilizando esas casillas y que afirmativamente las copiamos. Nos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a poner control V 4 veces nada más para saber que esto es el equivalente a un mes. Para que estas casillas se quiten y dejemos de utilizarlas, tenemos que presionar la tecla Escape o ESC y desaparece. Posteriormente lo que vamos a hacer es seleccionar estas casillas y vamos a dar en esta opción, aquí donde está mi cursor, combinar y centrar, y va a pasar esto, se van a combinar, se fijan, solo una casilla. Entonces vamos a escribir el mes de clases que vamos a elaborar. Yo esta lista la voy a hacer de una manera muy sencilla, solo le voy a poner un mes de clases, pero ustedes por favor pónganle más. Lo importante es que aprendan y que usen las fórmulas adecuadamente. Y posteriormente lo que vamos a hacer es contabilizar las asistencias. Aquí podemos usar la grafía que queramos. Por ejemplo, yo siempre uso puntos para las asistencias y X para las faltas.
pero ustedes pueden utilizar la grafía que ustedes quieran, siempre y cuando no sean teclas que impliquen funciones. Por ejemplo, la tecla asterisco, que sirve para multiplicar, no hay que ponerla. La coma sirve para dividir los criterios, no hay que ponerla. El guión que sirve para dividir, no hay que ponerla. Hay varios que no hay que poner. Sin embargo, Excel nos ofrece muchísimas opciones en las grafías que podemos poner, y eso lo podemos hacer desde la pestaña insertar y símbolos, y si se fijan, pues nos van a salir muchísimas grafías, desde una carita feliz, signos diversos, incluso nos van a salir por ahí taches y palomitas. Y bueno, les encargo que lo hagan un poco más estético que yo lo hago de esta manera tan sencilla, bueno, para facilitarme el trabajo. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es a contabilizar las asistencias. Las asistencias, bueno, también vamos a contabilizar las faltas. Las asistencias, bueno, obviamente si lo quisiéramos hacer de manera manual, lo que tendríamos que hacer es contar los puntos, ¿verdad? Entonces diríamos que aquí hay 3. Sin embargo, ese no sería un proceso automatizado, por lo cual vamos a proceder a utilizar fórmulas. Para hacer fórmulas, lo primero que tenemos que poner es la grafía que significa igual, el signo de equidad. Y vamos a escribir la función contar, punto sí, sin espacios. Vamos a abrir un paréntesis, vamos a seleccionar el rango. El rango se selecciona poniendo clic de aquí a acá, es decir, sobre las clases que vamos a tener ese día. Y después, mucha atención aquí. Si se fijan que aquí se despliega el ejemplo, bueno, en mi caso tengo un Office 2014 y me pide que después del rango, es decir, de esto, me ponga una coma. En el caso de ustedes puede salir coma, puede salir punto o punto y coma. Entonces tienen que poner mucha atención, porque si no le ponen lo que les sugiere, va a estar equivocado todo el asunto. Entonces vamos a poner el criterio. El criterio se pone siempre de la misma manera. Se abren comillas, se pone un signo de igual, y debido a que la grafía que queremos contar son los puntos porque equivalen a una asistencia, escribimos un punto. Después cerramos comillas, cerramos paréntesis y finalizamos dando enter. Se fijan, nos puso 3 asistencias, las contó automáticamente, que son estas, y revisamos que esté bien, ponemos aquí y afirmativamente las está contando. Sin embargo, ponemos X, las resta. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a decir que igual contar, punto sí, abrimos, seleccionamos exactamente el mismo rango, que es el día, queremos contar las asistencias, ponemos una coma, escribimos el criterio, que esta vez obviamente ya no será punto, porque lo que queremos contar ya no son los puntos, es decir, las asistencias. Lo que queremos contar son las X o las faltas. Por lo tanto hacemos lo siguiente, que les quede la fórmula de esta manera. Recuerden que X es la grafía que yo decidí para las faltas. Si ustedes pusieron alguna otra grafía, una letra o un signo, entonces en el criterio en lugar de la X tendrán que poner ese signo. Damos clic y automáticamente las cuenta. Si se fijan, incluso y estamos empezando a tener una lista automatizada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sigue es que vamos a arrastrar esta fórmula a todas estas casillas para que no tengamos que poner fórmula por fórmula en todos los días de clase. Eso se hace de la siguiente manera. Damos clic sobre la casilla donde tenemos la fórmula y nos ubicamos en esta esquina y nos va a salir esta crucecita. Con esa cruz vamos a arrastrar la fórmula a todos los días de la semana, todos los días de las clases, perdón, y nos van a salir los ceros. Los ceros significan obviamente que aún no hay contabilizado ahí nada. Sin embargo, si ponemos las asistencias, automáticamente las va a empezar a contar. ¿Ok? Y de igual manera podemos ir llenándolas todas para comprobar que afirmativamente la cuenta está siendo positiva y la automatización
se está dando. Ok, entonces una vez que ya llenamos nuestra lista y que suponemos que ya llenamos todas las casillas, bueno, vamos a proceder a calcular el porcentaje de asistencias diarias. Entonces escribimos por aquí. Si se fijan aquí no coincide porque hay un poco más de texto. Para que nosotros utilicemos esos espacios basta con que nos ubiquemos aquí en la parte de arriba de las columnas y demos un doble clic y se va a automatizar el espacio. Por ejemplo aquí, igualmente en cada día. Y bueno, eso ya lo pueden ir haciendo ustedes con más calma. Incluso para agilizar el espacio hay automatizaciones, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Aquí quiero que pongan muchísima atención, porque vamos a poner una fórmula. Esta fórmula es muy sencilla e implica lógica, mucha más lógica que conocimiento de usar el programa Excel. ¿Cómo calculamos el porcentaje? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular el total de las asistencias. Es decir, vamos a dar clic aquí para que nos aparezca que este es el total de las asistencias del día y que pues, lo ubicamos en la 8C o C8 y por eso nos sale automáticamente. Y vamos a proceder a dividirla entre el total de las personas que asisten, es decir, 5. Como aquí podemos poner 5, o de igual manera podemos seleccionar esta casilla. Yo voy a poner 5 y nos va a aparecer que tenemos 0.6, pero yo no le estoy pidiendo números decimales ni números enteros. Lo que yo estoy pidiendo es una fracción y entonces tenemos que buscar la equivalencia. Si tuviéramos aquí un 1, por ejemplo, vamos a hacerlo. El 1 equivale obviamente al 100%. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer para que lo convierta en porcentaje es irnos a la pestaña de inicio y aquí está esta opción, porcentaje, convertimos en porcentaje y vemos que afirmativamente cambia a medida que nosotros ponemos faltas y asistencias. Y igualmente jalamos hasta acá para que evalúe y cuantifique los porcentajes de asistencia. ¿Okay? Entonces lo que prosigue es que calculamos el porcentaje de asistencias diario y lo que vamos a hacer ahora es calcular el porcentaje de asistencias de todo el curso. Entonces vamos a poner porcentaje de asistencias totales y vamos a tender a hacer lo siguiente. Vamos a poner una fórmula. Obviamente lo primero que hay que hacer es contar los puntos, contar puntos y abrimos paréntesis, seleccionamos todas las casillas de todas las asistencias de todo el curso, damos una coma, abrimos comillas, el criterio es un punto, cerramos comillas, cerramos esto y bueno, hasta ahí. Si damos enter, lo único que va a hacer es contarlas. Sin embargo, yo quiero el porcentaje, entonces vamos a dividir esto. Para dividir hay que poner un guión. Entonces esto se va a dividir entre la cantidad que nosotros pongamos. ¿Qué es lo que tenemos que poner aquí? Bueno, el día total de asistencias que tenemos, que en este caso serían 8. Ponemos el número 8 y nos va a salir este número. Como queremos porcentaje, lo cambiamos a porcentaje y posteriormente arrastramos hasta acá. Perdón, no hasta acá, sino hasta acá. Solo hasta acá, que son las 5 personas que tenemos en el grupo. Si se fijan que aquí tenemos bueno, el porcentaje de asistencias. Esta persona tiene 75, esta persona tiene 38. Si nosotros queremos hacer un criterio como el que ustedes tienen en la Universidad Montreal, de que las personas que no cumplen con el 80% de asistencias
están automáticamente reprobadas. Bueno, entonces podemos hacer lo siguiente: seleccionamos las casillas y nos vamos a esta función que está en inicio, que dice formato condicional, y podemos hacer lo siguiente. Si nos vamos a barra de datos, nos vamos a encontrar que nos va a graficar el avance de estos alumnos. Por ejemplo, bueno, están todas estas opciones y están estas otras. Si se fijan, a las personas que tienen 88%, bueno, tienen derecho a examen. Las personas que tienen 75 están en amarillo, bueno, están en peligro de caer o también de subir. Y la persona que tiene 38, pues obviamente ya no tiene derecho a examen y por lo tanto se bloquea todo lo demás, ya no hay evaluación. Entonces vamos a utilizar esta. Y hay algunas otras cosas que podemos hacer, por ejemplo el conjunto de iconos. Yo me gusta poner esta clase, por ejemplo, y miren, les va a decir que el verde significa que sí se puede hacer examen. ¿Por qué? Porque tiene bueno, más del 80% de asistencias y por lo tanto sí puede. Aquí está un error porque tiene el 75% de asistencias y tiene verde y en realidad debería de no poder. Pero ahora vamos a ver cómo corregir eso. Este está bien porque tiene 38 y obviamente no puede. Entonces lo que hay que hacer es administrar reglas. Nos vamos a formato condicional. Aquí dice administrar reglas y nos van a salir las dos reglas que estamos utilizando. La que nos está fallando es esta, que es conjunto de iconos. Y entonces, bueno, vamos a editarla. Vamos a poner aquí donde dice editar regla. Y nos dice que si que este icono nos va a salir cuando el valor es mayor o igual a 67. Entonces yo voy a poner que cuando sea mayor o igual a vamos a suponer que 79. Y cuando sea menor que 79 y vamos a ponerle 50, entonces nos va a salir este. Y la X, el rojo, nos va a salir cuando sea menor que 33 la calificación que tengamos. Entonces le damos en aceptar y ya nos va a constatar que esta persona está en riesgo de no tener examen, esta persona no tiene examen y estas tres sí lo tienen. Entonces con estas funciones automáticamente se va a bloquear todo lo que tiene que ver con la evaluación. Hasta aquí ya tenemos contabilizadas la lista de asistencias y ya podemos empezar con la cuestión de la evaluación. Pero lo que vamos a hacer primero es darle un poco de presentación a nuestra lista. Se fijan que aquí hay dos columnas y se ve un tanto mal, entonces vamos a poner aquí combinar y centrar para que quede una sola. Igual aquí combinar y centrar. Y aquí yo les recomiendo lo siguiente: para optimizar espacios vamos a seleccionar todos los días, vamos a dar clic derecho sobre la selección, vamos a poner en esta opción formato de celdas y vamos a esperar a que nos salga la ventana emergente, que es esta. Vamos a poner alineación y nos va a salir este reloj. Este reloj es para ubicar el texto en la orientación que queramos. Nosotros le vamos a poner 90 grados para que nos salga así y podamos optimizar el espacio. Lo optimizamos, ya saben, dándole doble clic a las divisiones de las columnas. Y bueno, ya tenemos hasta este momento así. Y ahora hay que darle un poco de formato a... Bueno, otra cosa es, pueden utilizar esa manera de cambiar el posicionamiento o pueden hacerla también de esta manera. Mediante esta función, tiene AB y tiene una flechita y poner el orden que ustedes gusten. Por ejemplo así. En este caso nos sale muy grande. Por lo que vamos a hacer aquí es editar las letras para que se vea un poco mejor. Y ya nos saldría así. Y lo que vamos a proceder ahora es a darle formato a nuestra lista. A nuestra lista le vamos a dar formato de la siguiente manera. Vamos a seleccionar la parte que queramos darle formato a las celdas y vamos a poner
formato de celdas y nos vamos a ir a bordes. Ajá. Entonces vamos a seleccionar el borde que queramos. En mi caso yo quiero que el margen de mi tabla sea con esta línea muy ancha y quiero que las líneas de medio sean punteadas. Entonces voy a proceder a hacer esto. Le voy a dar en aceptar y automáticamente el formato se va a hacer de esta manera. Se va a ver un poco más bonito. Ustedes tienen un mejor gusto que yo, así que háganlo como ustedes gusten y como ustedes crean que se ve lindo. Después vamos a seleccionar esta parte y les voy a enseñar la otra manera en que podemos dibujar las tablas. Por ejemplo, esta, quiero que el borde sea ancho y quiero que esté delineado por adentro, entonces nos va a quedar así. Lo siguiente que se hace es poner el borde ancho y indicado, y ahora sí ya está ancho. Vamos a ponerle aquí un poco de diseño. Nos va a salir ese ruido muy desagradable porque dice que eso descarta el resto de valores. Entonces, bueno, lo único que yo quería hacer era esto, combinarlas. Y bueno, podemos hacer lo siguiente para que se vea un poco mejor y se distinga de los nombres, ponerlas hacia la derecha. Y pues obviamente para darle formato a esto vamos a proceder a seleccionar todo esto y ubicar donde queramos nuestras resistencias, todo lo demás. Yo lo voy a poner en medio y de igual manera estas voy a poner en medio y nos va a quedar así, es un poco más estético. Y lo que podemos seguir haciendo es colorear. Esto es muy sencillo en realidad. Podemos utilizar estos colores. Yo por ejemplo uso el amarillo. Está la cubetita esta, y la ubican. Y bueno, utilizar escalas de colores no es tan importante que se vea bonito, sino que sea funcional, que se diferencie y que nos facilite las cosas a la hora de tomar lista cuando estemos trabajando frente a grupo. Bueno, yo estoy usando verdes, ¿no?, para diferenciar más o menos y saber que bueno, son los días del mismo mes y que por lo tanto todos van en verde. Pero ustedes tienen un mejor gusto que yo y pueden componerlo. Es solo para ejemplificarles. Por ejemplo, esto vamos a cambiarlo de color. Esta asistencias vamos a relacionarla con un color positivo, como es el azul. Las faltas vamos a relacionarlas con un color negativo, que es el rojo. Y el porcentaje de asistencias, bueno, con el color que nos pegue la gana. Yo tengo muy mal gusto y le voy a poner ahí un naranja. Bueno, posteriormente lo que vamos a hacer es, ya que tenemos las asistencias contabilizadas, evaluar, automatizar la evaluación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer primero es definir los criterios de evaluación. Por ejemplo, ustedes me piden que se les evalúe con trabajos, un proyecto, una exposición, y 3 exámenes parciales y un final. Y bueno, tenemos que poner el total de la calificación. Yo les recomiendo que definamos cuánto vamos a asignar de calificación a cada una de estas casillas. Obviamente el final tiene que ser 10, ¿verdad? Entonces yo pongo entre paréntesis 10. Y por ejemplo en su universidad nos dicen que los exámenes valen un 40%. Y como son 4 exámenes, obviamente cada uno valdrá un punto. Entonces vamos a poner que vale un punto.
Entonces hasta ahí tenemos 4 puntos. Ustedes pueden usar el criterio que les parezca. Lo único que quiero es que me demuestren que saben hacerlo. Por ejemplo, voy a ponderar con otro punto el parcial y ya tenemos 5 puntos. El proyecto con 2.5 y los trabajos con 2.5 de la misma manera. Y 2.5 más 2.5 son 5, más 5 son 10. Entonces tenemos una perfecta congruencia. Vamos a combinar esto para que no se vea tan feo. Tenemos que hacerla una por una porque puede pasar que se combinen todas y salga algo muy desagradable. Entonces, una vez que ya hayamos terminado con esto, vamos a eficientar el espacio como ya les había explicado que se hacía, y yo voy a usar el formato automático. ¿Okay? Y bueno, me lo va a acomodar automáticamente. Recuerden que muchas veces cuando no tenemos, eficientamos el espacio, ponemos valores muy grandes y en lugar de salir el número sale un signo de número, es decir, un gato. Cuando pase eso, solo tenemos que volver a dar clic aquí. Por ejemplo, si ponemos esto, nos puede salir así. Entonces lo que tenemos que hacer es eficientar el espacio, pero en este caso no lo queremos hacer porque ese no es el valor que nosotros queremos. Entonces vamos a proceder a poner fórmulas que nos cuantifiquen automáticamente lo que nosotros vamos a evaluar. Esta es una cuestión de mera lógica, Vamos a poner, por ejemplo, igual. Entonces yo digo, los trabajos valen 2.5 y voy a hacer que me entreguen solamente un trabajo. Por ello voy a poner eso de esta manera: 2.5 entre 0. Y me va a salir así. Perdón, aquí me sale así porque lo estoy haciendo equivocado. Obviamente 0 por 2.5, no entre 2.5. Y en ese caso ponemos eso. Nos sale 0. ¿Por qué? Porque el 0 de la fórmula representa que no ha entregado aún un trabajo. ¿Por qué no lo ha entregado aún? Pues bueno, obviamente porque quizá todavía no es tiempo de la entrega, o porque todavía no tenemos esa información. Pero en el caso de que ya nos haya entregado su trabajo, entonces nosotros nada más vamos a proceder a cerrar el 0 y a poner 1, y automáticamente él tendrá el 2.5 de su calificación. Sin embargo, si nosotros lo que queremos hacer es que esta persona evaluarla, por ejemplo, una escala de ese trabajo del 0 al 10, este trabajo vale 2.5 si él saca 10. Entonces hay que ser cuidadosos y calcular que cuánto va a corresponder a cada calificación que este alumno pueda sacar. En este caso, supongamos que él sacó un 10. Y bueno, en el proyecto, supongamos que este proyecto vale 2.5 y se va a entregar en dos partes. Eso nos dice cada parte del proyecto vale 1.3. Entonces nos va a quedar así, y lo que vamos a hacer es multiplicarlo igualmente por 0, dando por entendido que todavía esta persona no entrega trabajos, y lo vamos a dejar así. Y ya después, obviamente, esta persona nos entrega trabajos, entonces decimos, bueno, él entregó 1 o entregó 2, y entonces él tiene 2.5. Esta persona entregó solamente 1, entonces tiene un 1.3. Esta persona entregó un trabajo, pero en ese trabajo sacó un 5, es decir, la mitad de la calificación. Entonces él sacó solamente, por ejemplo, un 0.5. Él tiene un 0.6, solo entregó un trabajo y lo hizo mal. Entonces, y esto es lo entregado. Bueno, la exposición, y de igual manera vamos a seguirnos con la exposición. Vamos a hacer la fórmula. Nos dice que vale un punto, entonces ponemos igual un punto por 0.
y arrastramos la fórmula y nadie ha presentado exposición, y nos está diciendo que los parciales también valen un punto. Podemos agilizar esto y hacer lo siguiente: jalarlo y continuar. Entonces aquí en los exámenes vamos a suponer que lo llenamos. Bueno, la primera, la exposición. Esta persona, si le ponemos que tiene un punto, bueno, obviamente nos va a salir un punto. Eso quiere decir que sacó un 10 en su exposición, pero no siempre van a sacar un 10. Por ejemplo, este sacó un 9, entonces le ponemos un 0.9. De plano le fue muy mal y sacó un 0.5, es decir, un 5. Y estas dos personas no entregaron sus exposiciones. Bueno, supongamos que él sí la entregó y que él también la entregó. Su examen sacó un 10 y esta persona en exámenes le fue muy bien y está sumando calificaciones. En este no le fue tan bien, pero casi, con punto 9. Y esta persona, bueno, supongamos que sacó un 7, entonces le ponemos un punto 7. Acá sacó un punto 5, reprobó. En esta sacó un 0 y en este sacó un 6. Ok, entonces, bueno, así que se van a ir contabilizando. Ya pueden ustedes ir llenando las calificaciones. Yo nada más voy a llenar la primera y la última para demostrarles, para agilizar tiempo. En este sacó un 9, en este sacó un punto 3. En este final le fue muy mal y sacó un 1 nada más. Y después vamos a contabilizar el total de nuestras asistencias. El total de las asistencias se hace de la siguiente manera. Vamos a poner una ecuación. Recuerden que las ecuaciones empiezan con el signo de igual, y en esta ocasión vamos a sumar toda esta evaluación. ¿Ok? Y vamos a poner sumar. Vamos a abrir un paréntesis. Vamos a seleccionar todas las evaluaciones y nos va a salir lo siguiente. Bueno, no sé por qué me diga que estoy mal. Error de nombre no válido. Hay algún error en la fórmula que hay que poner, que hay que evaluar por aquí. Ok, nos va a decir lo siguiente. Aquí tendríamos que estar sumando eso. No nos sale, pero vamos a ver por qué no sale. Muchas veces estos errores son porque aquí en desarrollador hicimos algo que nos descompuso nuestra hoja de texto, que es el caso de las cosas que pasan en las computadoras de Montreal, y en la mía también está muy contaminada. Vamos a evaluar entre 1, 2, 3, 4, entre 10. No sigue saliendo equivocado y voy a pausar un poco el video para corregir ese problema. Bueno, ya corregí el problema y fue una cosa bastante tonta lo que hice, que utilicé mal la fórmula. Puse igual suma y no era igual suma, era igual, bueno, yo puse igual sumar y sí existe esa fórmula, pero la que yo tenía que usar era igual suma. Entonces hay que estar atentos a ese tipo de detalles, que luego por alguna u otra razón nos equivocamos. Entonces ya arrastramos esta fórmula, ya se sumaron automáticamente todas las calificaciones y nos damos cuenta que todos ellos reprobaron, nada más él pasó. Y vamos a comprobar que afirmativamente si nuestra fórmula sirve. Se va a calcular automáticamente, como se fijan. Esta persona no había entregado nada, por eso reprobó. Espero que a ustedes no les pase. Y él ya pasó. Supongamos que le di chance a él de que entregara el proyecto y lo entregó. Entonces ya tiene un 7.4. Pero aquí hay un problema, que esta persona, si se fijan, tiene un tache aquí. Él no tiene derecho a estas calificaciones.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a utilizar una fórmula un tanto compleja que viene a ser esta. Por ejemplo, aquí ya la tengo hecha y vendría a ser si AQ3, identificamos AQ3, ¿dónde está? AQ3, es decir esta. Si AQ3 es menor que 0.8, le ponemos NP, coma, la suma de tal. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a quitar esta un poquito. Vamos a decir igual. Si en nuestro caso es Q3 nada más. Si K3 es menor, bueno, para usar esta fórmula previamente hay que copiar el signo de menor o igual. Yo en este caso lo tengo en otro documento y nada más lo voy a copiar con control C y lo voy a pegar, por ejemplo aquí. Disculpen por ese ruido tan desagradable, pero aquí no me había salido, entonces por eso me hizo ese ruido, para que no cometa errores. Le voy a dar clic aquí y voy a copiar nada más el signo. Y ya voy a proceder ahora sí en la lista que estamos elaborando. Ustedes pueden copiar el signo desde acá, desde insertar y símbolo, y ahí lo buscan. Por ejemplo aquí ya lo tenía yo, entonces vamos a poner sí, abrimos paréntesis, nos dice pon la prueba lógica. ¿Eso qué es? Es que si esto es menor que 0.8, entonces, perdón, 0.8, entonces esta persona tiene un NP, lo que significa no presentó. Y después nos dice que pongamos una coma y el valor sí falso, que es la calificación en este caso que nosotros sí él tenía, pero que ahora se va a multiplicar, se va a sustituir por un NP, y es lo que era igual suma, se abre paréntesis con todo esto, se selecciona y volvemos a cerrar y nos va a salir, bueno, la fórmula está equivocada porque bueno, tenemos estas aquí. Mi error fue haber hecho antes de utilizar esta, bueno, usé estas dos grafías que son las de rellenar los colores y la de esta, y por lo tanto está equivocada. Pero bueno, lo único que podemos hacer es hacer esto. Bueno, vamos a corregir un poco. Es igual suma, multiplicamos y cerramos el paréntesis. Ya se va a sumar todo esto y queda 8. Y gracias a la función que tenemos, bueno, él no está reprobado, ¿verdad? Él no nos va a aparecer el NP que pusimos en un inicio, porque él sí tiene las asistencias totales. Bueno, eso sería todo. Esa sería nuestra lista de calificaciones automatizada. Únicamente ya nada más faltaría darle el formato que nosotros queramos. Por ejemplo y nos quedaría más o menos así en esta tabla. Ya está totalmente automatizada, asistencias, porcentaje y evaluaciones. Y bueno, podemos automatizarla aún más, de tal manera que, bueno, es un proceso un poco tanto más complejo, pero es mediante esta opción que se llama desarrollador. Y tenemos estas dos cosas que se llaman Visual Basic y Macros, que ya vamos a aprender a utilizar más adelante. Por ejemplo, Visual Basic lo abrimos y bueno, es para crear este tipo de cosas, ventanitas,
emergentes si las ponemos, y que estas nos den tales opciones. Y bueno, podemos poner aquí cosas, escribir, poner ventanas emergentes, hacer que se busque automáticamente, y ese tipo de cosas, por ejemplo. Y otra cosa son las macros. Las macros son las acciones automatizadas. Esto sí es muy complejo. Por ejemplo, aquí tengo unas macros que yo puse, y este es el lenguaje informático, así es como se programa. Pero bueno, son cosas un poco más complejas que en las computadoras de la Universidad de Montreal no se pueden hacer, porque bueno, alguien programó, y miren, si se fijan, esta clave significa que se abre una nueva macros, es decir, un nuevo comando o una nueva acción automatizada. Y aquí dice end if, es decir, cierra ese sí, y aquí ends off, que bueno, es ya cerrar automáticamente la macros y que deje de operar. En el caso de las computadoras del Montreal, lo que pasó es que alguien olvidó poner en alguna de las macros esta función, y por lo tanto no se cerró y se contaminó absolutamente todo Excel. Es decir, es algo muy delicado que vamos a ver muy despacio, muy cautelosamente, y que espero que dominen, porque macros es el lenguaje informático por excelencia, y si saben usar macros, saben usar absolutamente cualquier actividad de computadora, saben programar y saben hacer lo que quieran. Y bueno, pues obviamente pues es un lenguaje que ustedes tienen que aprender de memoria y ponerlo sin errores. Por ejemplo, aquí dice if textbox igual a tal, terminar. Y dice si el rango está entre tales casillas, encuentra que el texto 1, esto y aquello. Bueno, es algo complejo, pero ya lo iremos aprendiendo más adelante. Por ejemplo, yo tengo una macros aquí automatizada en que presiono la tecla control B y me dice que hay que buscar, y busco a Julio. Voy a buscar todos y me sale aquí Julio. Entonces le digo, tienes X, estás reprobado, lo voy a hacer. Y automáticamente pues va a suceder esto, ya no tiene derecho a examen y le va a salir una nota. Y bueno, jóvenes, pues esto es todo. Recuerden grabar constantemente sus trabajos para que no estén sufriendo de que se les apaga la computadora y pasa una de esas tragedias. Y aquí finalizamos este tutorial. Cualquier cuestión, duda, sugerimiento o crítica, favor de enviarme un correo electrónico o algo por el estilo. Gracias.